Otro gran diseño de la oración social es mover a Dios. Y aquí eh, quiero aclarar que no significa que cambia la mente y los sentimientos de Dios. Cuando digo mover a Dios, no es que va a cambiar la mente y los sentimientos de Dios. Dios no cambia. Dios siempre es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Pero nosotros somos los que cambiamos y cuando cambiamos nosotros, ahora sí, Dios puede darnos aquello que queríamos. Cuando hablamos de mover a Dios, no queremos decir que altere la voluntad de Dios. O sea, que cambie de su voluntad. No, no estamos diciendo eso. Pero cuando se ofrece el tipo correcto de oración por los cristianos, están en un estado mental tal que es apropiado para que Dios otorgue una bendición. Los que cambiamos somos nosotros. Es como cuando el pecador está clamando por misericordia, que lo perdone, que le quiere sacar salvación y no siente que Dios le perdona y no siente que Dios le quiera dar nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay un pecado que no quiere soltar. Y ay, Dios, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Hasta que llega el Espíritu Santo y le pone un texto en la mente y le dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar para que se arrepientan. ¿Por qué si te estoy mandando algo, ahora tú me regresas aquello que yo te mandé, ahora que quieres que yo le lo haga? ¿Qué es lo que está diciendo el pecador? O sea, Dios lo está mandando a él que deje esa maldad. Ahora el pecador dice, tú ayúdame a dejar esta maldad. No, Dios te lo está mandando a ti y tú le estás regresando el mandato. Es como que le dices, vete a comprar a la tienda arroz. Y después, ay, ayúdame a que pueda ir a la tienda a ahorrar. No, te estoy mandando que vayas a comprar arroz. Lo puedes hacer, pero no lo quiere hacer porque quiere que lo lleven a él. Bueno, es lo que le están diciendo a Dios. Ah, es que no puedes. No, sí puedes. No quieres, es la verdad. Entonces, cuando se da cuenta eso, el Espíritu Santo le revela de que Dios te está mandando, es que yo lo tengo que hacer. Entonces, la persona lo deja, inmediatamente así recibe la salvación y el perdón. ¿Por qué? Porque hizo lo que Dios quería. Entonces, no es que Dios haya cambiado. No es que antes Dios no lo quisiera perdonar y ahora sí lo quiere perdonar. Siempre lo quiso perdonar. Pero el hombre no estaba dispuesto a obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Eso es todo, hermanos. Entonces lo mismo pasa en la oración, que muchos oran fríamente. Y cuando oran fríamente, no están pidiendo a Dios como deberían. Están preparados para recibirla. Y Él da porque siempre es el mismo. Y siempre está dispuesto y feliz de mostrar su misericordia. Sí, Dios siempre está dispuesto a hacerlo. Pero el hombre no está preparado para recibirla, porque no está cumpliendo con las condiciones con las cuales Dios le había pedido. Entonces, esa es la razón. Por ejemplo, a un hombre quería que sanara a su hijo, lo había llevado a sus discípulos, no lo habían podido sanar. Entonces viene a Jesús, le dijo, si tú puedes hacer algo. No, él puede hacer todo. Jesús le devolvió la pregunta. No, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué le dice? Si puedes creer. Entonces, eso es lo que a veces pide, que le crean a Jesús, que le crean a Dios. Entonces, eso es importante para que Dios otorgue lo que siempre quiso darnos, pero nosotros no estábamos en el estado mental correcto o preparados para recibirlo. Cuando los cristianos están unidos y orando como deben,
Dios abre las ventanas del cielo y derrama sus bendiciones hasta que no quede lugar para recibirlas. Cuando los cristianos están unidos y orando como deben, con el corazón en la mano, hermanos, derramando el corazón, unidos entre ellos en amor, todos con la misma intensidad, todos con muchas ganas, todos con mucho deseo, todos creyendo que Dios iba a contestar. Cuando están así, Dios derrama sus bendiciones, hermanos. Dios lo hace. Veamos algunos ejemplos sobre esto. ¿Sobre qué? Sobre mover a Dios, hermanos. Sobre cómo se mueve a Dios. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, o sea, terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Éxodo 32, 9 y 10. Me llama la atención esta palabra. Ahora pues déjame. ¿De cuándo acá Dios tiene que pedirle permiso a alguien para hacer algo? Aquí pareciera que Dios le está pidiendo permiso a Moisés para que Dios, para que él descienda con ira y consuma todo el pueblo de Israel y hacer una nación grande. Ahora, esta palabra déjame en el hebreo es la palabra Noah, Noach, que es la palabra Noé, significa descansar. Como diciéndole a Dios, descansa, calla, no te interpongas entre lo que yo quiero hacer y ellos. Como diciendo a Dios, calla, ponte en silencio, descansa, no te interpongas. Yo voy a hacer, déjame que se encienda mi ira y yo los voy a consumir y hacer una nación grande. Hermanos, esta era realmente algo muy atractivo para Moisés. Acuérdense, hermanos, cómo traían al pobre Moisés, quejándose de todos lados. Hoy acababan de cruzar el Mar Rojo, vieron las aguas abiertas, paredes de aguas por ambos lados, vieron cómo todo el ejército de Faraón se murió ahogado, vieron una gran victoria, hermanos. Salieron de ahí y estaba María con sus panderos y todos danzando. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió y estaban cantando y gozándose. Y al tercer día, hermanos, estaban murmurando por agua. Al tercer día, hermanos. Ya se les había olvidado el milagro que había hecho. Ya estaban quejándose. Y muchas quejas así estaban contra Moisés. Aquí, hermanos, venía descendiendo del monte donde había estado Dios y el pueblo ya se había ido en la idolatría. Ya tenía un becerro de oro, hermanos. Entonces, pues lo que ofrecía Dios era muy atractivo. Oye, mejor ponme un pueblo que realmente te quiera a ti, no este pueblo que es muy terco. Entonces, por eso, ponte en silencio, descansa, Noé, y deja que se encienda mi ira, y yo lo voy a consumir, y de ti voy a ser una nación grande. Pero ven la respuesta de Moisés. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? ¿Qué le preocupaba a Moisés? La gloria de Dios. Lo que la gente fuera a pensar de Dios. Eso es lo que le importaba. Que los egipcios dijeran, para mal los sacó. Ya ves, ese Dios que aparentemente te quería bendecir, mira, a todos los sacó para mal al desierto. Eso es lo que le importaba a Moisés. ¿Y dónde vemos que Moisés argumenta porque quiere mover a Dios? En el siguiente argumento es donde quiere mover a Dios. Dice, vuélvete.
del ardor de tu ira y arrepiéntete de ese mal contra tu pueblo. ¿Quién está diciendo eso de que se arrepienta? Moisés a Dios. ¿Qué le está diciendo? Que se arrepienta de ese mal contra su pueblo. La palabra de arrepentirse es una palabra, la palabra hebrea nasham, significa suspirar, respirar fuerte, lamentar, pero también consolar. O sea, es como un cambio de parecer, que cambie de parecer contra el pueblo. Ahora, Dios siempre tuvo buena voluntad sobre Israel. Esa era su voluntad. Pero cuando Moisés empieza a argumentar de esa manera, Moisés ya está listo para que Dios le responda esa oración y no consuma a su pueblo. ¿Qué fue lo que pasa? Le empieza a argumentar Moisés más. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Has jurado, Dios, está tu palabra en juego por ti mismo y les has dicho en otras palabras, juraste por tu carácter, por tu benevolencia, por lo que tú eres. Tú sí tienes palabra, Dios mío. ¿Qué es lo que está diciendo? Has jurado por ti mismo y le has dicho, le recuerdo una promesa, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Esa es tu promesa, está escrito en la palabra, Dios mío, está escrito ahí. O sea, ven las apelaciones de Moisés. Le recuerda que es Abraham, que hizo el pacto con Abraham, Isaac y con Israel. Le recuerda que él juró por sí mismo. Le recuerda la promesa de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Así es como debemos de orar, hermanos. Esa es la manera, hermanos, como se ora. Es a poner todo el corazón, recordarle a Dios lo que Él ha jurado, recordarle a Dios lo que Él ha dicho, recordarle a Dios el pacto que tenemos por medio de Jesucristo, tu Hijo, recordarle la promesa que Dios ha hablado. Y cuando oramos de esa manera, cambia Dios. Dios que iba a hacer alguna maldad, ya no la hace, porque ve que el pueblo, los que oramos, hemos cambiado y ya podemos estar listos para recibir el don de Dios. Estos son los términos en los que Dios se mueve. Este es un ejemplo de ellos. Para que sepamos cómo es que se mueve Dios, este es un ejemplo. Aquí en 1 Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Más ahora, yo había dicho esto, pero más ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Vean cómo actúa Dios. Aquí otra vez cambió Dios. Primero había dicho que ellos, la casa de Eli y desde antes, desde el tiempo de Finés, iban a estar delante de ellos perpetuamente como sacerdotes. Pero dice Dios, ahora dice que no. Nunca yo tal haga. ¿Y cuál es la razón? Porque yo honraré a los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así es como se mueve Dios, hermanos. Esta es la voluntad de Dios, siempre va a ser igual. Mientras nosotros lo honremos a Él, Él también nos va a honrar y nos va a dar las bendiciones y siempre va a ser así, hermanos. Pero cuando nosotros lo despreciamos, cuando se desprecia la reunión de oración, cuando no se atiende para estar en la presencia de Él y se hace de menos, también Él va a despreciar y dice, y serán tenidos en poco, hermanos. Otro ejemplo
para mostrar por qué razón Dios cambia. No de hacer su voluntad, sino de lo que pensaba hacer hacia nosotros. Les voy a dar otro ejemplo, hermanos. Dice, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Jeremías 18, 7, 10. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que por decir, Dios profetice que va a venir un juicio grande y voy a acabar con todos con una ciudad. Pero si esos pueblos, como el caso de Nínive, ellos se convirtieron con ayuno, con lloro, con silicio, se convirtieron hasta las bestias, hasta el perro no comió ahí. Todos se convirtieron, se humillaron ante Dios, sin ninguna promesa de que iban a ser perdonados, porque el mensaje era, Nínive será destruida en 40 días. No había promesa en eso. No había ni la esperanza de que pudieran ser perdonados. Nínive será destruida en 40 días. Nínive será destruida en 40 días. Era el mensaje de Jonás. Todo lo que decía. Pero esos pueblos, Nínive, se arrepintieron de su maldad. Dice, quizás ese Dios vea nuestro arrepentimiento y cambie. ¿Y qué pasó? Ellos se convirtieron y Dios arrepintió del mal que había pensado hacerles. Nínive fue perdonada. Y eso que no hay ni siquiera la promesa. ¿Qué fue lo que pasó? Es el principio de Dios. Cuando alguien se convierte, Dios cambia con esa persona. Y el mal que había pensado hacerles de arrancarlos y derribarlos y destruirlos, no lo hace. Pero también sucede lo contrario. Dice, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si ya ellos confiados, que ya los edificaron, que ya los bendijo Dios, que ya los plantados, y ahora hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, ¿qué va a hacer Dios? Me arrepentiré del bien que había determinado hacerles y viene el juicio sobre ellos. Así es como Dios actúa. No es que movamos a Dios, es que nosotros somos los que nos movemos. Unos de la impiedad a la rectitud y otros se mueven de la rectitud a la maldad. Y por eso ven que Dios actúa de esa manera. Y lo mismo es, hermanos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dios no cambia, es el mismo. Nuestro cambio es el que mueve a Dios. Aquí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez, vemos, el que cree en el Hijo, ¿qué es lo que pasa? Dios le da vida eterna. Cambió, se arrepintió, creyó en el Hijo, Dios le da vida eterna. Siempre Dios quiso darle vida eterna, pero porque no creía en el Hijo, no se la podía dar. Pero creyó, le dio vida eterna. Pero ¿qué pasa? Si cuando rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un cambio. ¿Por qué? Porque está rehusando creer en el Hijo de Dios. Dios, a los que no creen en él, verán la ira de Dios sobre ellos. Sí, esa es la voluntad de Dios. Dios siempre va a actuar así. Entonces, cuando no rehusan creer, no verán la vida. Quiere decir, no se van al cielo, sino que la ira de Dios ya está presente el día desde hoy sobre él.
Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tome nota, todo el que me escucha, todo hermano, toda hermana. Somos hechos participantes de Cristo con tal, ahí está la condición, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Porque si no la retenemos, hermanos, Dios cambia y no veremos la vida, sino que la ira de Dios está sobre nosotros. Esto es por lo que decimos, bueno, ¿cómo es que cambiamos a Dios? Cambiamos nosotros, hermanos. Cuando el pecador se arrepiente y deja ese pecado que antes no quería soltar y lo suelta, entonces él ve que Dios lo perdona. Y cuando lo perdona, hermanos, no es que Dios haya cambiado. Dios siempre lo quiso perdonar, dio su hijo para eso. Pero él no estaba dispuesto a someterse a las condiciones de Dios. Cuando se sometió, entonces recibió el perdón. De igual manera, cuando nosotros estamos orando y tú entras a orar y entras fríamente a orar, Dios, yo te pido esto, y entras ligeramente y frívolamente, estás orando ahí, pero sin ganas, sin deseo, simplemente una oración de labios que no llega ni al techo, hermanos, pues Dios no te contesta esa oración. Pero cuando clamas con el corazón en la mano, cuando oras con todo el deseo del alma, cuando oras con ganas de recibir, cuando oras con mucha intensidad y mucho deseo, creyendo que lo vas a recibir, creyendo en las promesas, Dios te lo da. ¿Cómo es que antes había orado y no me contestó? ¿Y cómo es que ahora oro y ahora sí me contestó? Porque antes oraste fríamente y ahora estás orando con el corazón en la mano. Estás derramando tu alma delante de Dios. Por eso es que te lo dio. Es el mismo Dios, pero Dios ve el corazón de aquel que está orando y ve cómo está orando. Acuérdense, nunca se les olvide esto, hermanos. ¿Se acuerdan del pasaje de que había ahí de sobre este que se de Caín y Abel, hermanos? Dice la Biblia, Dios miró a Caín y a su ofrenda, y a Abel y a su ofrenda. ¿Qué es lo que miró en Caín? Que el corazón, hermanos, estaba ofreciendo una ofrenda a Dios, pero solamente como de rutina, hermanos. Solamente por cumplir, solamente por hacer el rito. Ahí te va esto. Y Abel, él le trajo lo mejor a Dios. Lo mejor que tenía, se lo trajo a Dios porque él quería con el corazón agradar a Dios. Entonces, cuando Dios miró a Caín y vio el corazón de él, este nomás está cumpliendo. Este nomás quiere cumplir el rito. Está nomás haciéndolo porque lo tiene que hacer, porque a ver qué pasa. Pero no está poniendo el corazón en ello. No me está trayendo lo mejor. No quiere con todo el corazón traerme lo mejor. Nomás quiere hacer el rito. En cambio, Abel, venía con el corazón en la mano, hermanos. Quería, buscó lo más gordo, lo mejor, lo que le agradara mejor a Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Cuando tú oras, hermanos, es como ofrecer una ofrenda a Dios, hermanos. Y Dios está mirando el corazón, la manera como tú ofreces esa oración a Dios. Y cuando Dios no ve ese corazón que le agrada, sino un corazón que está orando como de rutina, hermanos, ni en sueños pienses que te contesta. No te va a contestar porque no está el corazón que quiere agradar a Dios, que busca que Dios le conteste, que le atiende sus oraciones, sino que está orando como de rutina, como porque lo tiene que hacer, pero no está pidiendo con todo el corazón, hermanos. Su voluntad es la misma. Si creemos, nos salvamos. Si no creemos, nos condenamos. Es lo que está diciendo. Mientras creamos, que esa fue nuestra confianza del principio.
La confianza del principio fue que creímos en Él. Bueno, pero si después dejamos de creer en Él, nos caemos de esa confianza del principio, nos condenamos. La voluntad no ha cambiado, pero Dios tiene diferente trato según como nosotros lo tratemos a Él.